Bueno, buenos días. Empezamos la primera mesa de debate de este foro que se titula Transformación del territorio, las huellas de un paisaje vivo y de futuro. Y bueno, yo soy Ana Goy, soy catedrática de Historia del Arte y he dirigido, coordinado desde el punto de vista científico la candidatura que se presentó sobre Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad. Y conmigo están hoy buenos amigos, como es Isabel Aguirre, Francisco Silva y a través online, a través de Zoom, Miquel Ángel María. Si os parece, voy a hacer una presentación breve de cada uno de vosotros y luego os cedo la palabra para abrir un turno de intervenciones y luego pues intentaremos establecer un diálogo y un debate que nos permita avanzar en esta idea de la transformación de un paisaje vivo y evolutivo. Francisco Silva, por el que vamos a empezar, es el delegado de Iberdrola en Galicia. Fue profesor de Ingeniería Ambiental y Dirección de Empresas en varias universidades españolas y americanas. Es director general y consejero de varias empresas de los sectores energético, medioambiental, portuario, derivados forestales y químico. Es además doctor ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con un máster en ciencia del MIT. Si quieres, Francisco, empiezas tú y nos comentas aquellos aspectos en los que quieras incidir. O paso primero a hacer una presentación de los tres, ¿vale? Y luego continuamos. A su lado está Isabel Aguirre, que es doctora arquitecta, presidenta de la Hermandad de Ribeira Sacra y fue hasta el año pasado directora de la Fundación Gallega del Paisaje Juana de Vega. Fue Premio Nacional de Arquitectura Manuel de la Dehesa por el Parque de Bonaval, junto a Álvaro Sisa. Es Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico por el entorno del Monasterio de Cabeiro. Fue Premio María Josefa Bonenburg de la Ciencia y de la Tecnología. Medalla Castelao en 2018 por su trayectoria profesional. Ha expuesto en importantes universidades como la Universidad de Harvard, en donde presentó la exposición Los mejores 15 paisajistas europeos. Ha sido profesora titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Coruña durante 20 años. Se encargó de proyectos importantes y de referencia internacional, como el proyecto de los Parques Oeste, Grande y el Parque Sur de Lisboa, siendo el Parque Oeste seleccionado para la 7ª Bienal Europea del Paisaje. Ha trabajado en el proyecto de rehabilitación de a Illa das Esculturas en Pontevedra y ya más directamente relacionado con la Ribeira Sacra, ha rehabilitado la Fábrica de la Luz del río Mao en Parada de Sil y fue encargada también de las pasarelas del Mao. Y más recientemente realizó el Mirador de Cividade en el Concello de Sober, que fue encargado por el Centro Gallego de Arte Contemporáneo. Como presidenta de la Hermandad de Ribeira Sacra, creada en el 2003, lleva años intentando difundir la riqueza y defendiendo la importancia de este patrimonio. Pero además ella es uno de los habitantes de Ribeira Sacra, uno de los 9.090 habitantes que en la zona de amortecimiento, la zona de amortiguamiento, rodean este paisaje cultural, ¿no? Y online nos acompaña Miquel Ángel María, que es conseller de Cultura del Consell Insular de Menorca. Es licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Facultad de Teología de Cataluña y experto internacional en análisis e intervención social por la Universidad Complutense. Ha desarrollado su carrera profesional en el tercer sector social y cultural y como docente de educación secundaria.
Asiduo colaborador de diversos diarios, revistas y medios digitales en Baleares y además, con una faceta como escritor, es autor de obras de narrativa infantil y juvenil y del ensayo epistolar Cartes a Josep Pla de Menorca y de la novela El Cors de la Pedra del 2015. Fue director insular de Cultura y Patrimonio del Consell Insular de Menorca en el 2002 y 2003 y desde el 2015 es el conseller de Cultura y Patrimonio del Consell Insular de Menorca y desde julio de este año además es vicepresidente de esta institución. Él tiene una relación muy estrecha con la candidatura que este año va a representar a España ante la UNESCO para incorporar a la lista de Patrimonio Mundial la Menorca talayótica. Y por esa razón yo creo que también es una suerte contar con él aquí para que nos explique pues, cómo ha sido ese camino hasta la candidatura. Sin robar más tiempo, porque somos la primera mesa y tenemos que ajustarnos a los tiempos pactados, le cedo la palabra entonces a Francisco Silva para que empiece con su intervención. Muchas gracias, Ana. ¿Se oye bien? Bueno, lo primero, muchísimas gracias a los organizadores por invitarnos. Gracias a las autoridades, alcaldes que estáis aquí, Isabel, que nos acompaña, y al conseller. Es para mí, por supuesto, un placer hacer esta intervención en representación de Iberdrola. Aquí está un poco el índice de esta ponencia. Voy a dar rápidas pinceladas sobre la crisis europea de precios del gas, precios de la energía, especialmente los precios del gas, el problema del calentamiento global, la transición ecológica, qué herramientas hay para luchar contra el calentamiento global, qué papel tiene la empresa que represento en este ámbito, en este entorno, y lo último y principal, qué hace Iberdrola en la Ribeira Sacra. Porque estoy yo hoy aquí en este foro sobre la Ribeira Sacra. La crisis europea del gas. Esto que está aquí presentado, que espero que se vea bien también en la web, son los precios de la energía en la Unión Europea. Es un documento de la Unión Europea en el que se ven la evolución de los precios del gas en azul y de la electricidad en verde en los últimos años. Esta transparencia es de un documento de la Unión Europea que se ha redactado a raíz de la famosa crisis de precios de la energía. En España, por motivos que no hacen al caso, se ha convertido en la crisis del precio de la luz. El problema del precio de la luz, el problema del precio de la electricidad. Todo el mundo ha hablado aquí del precio de la electricidad, prácticamente nadie ha hablado del precio del gas, y lo que hay realmente es una crisis de precios del gas que ha arrastrado al precio de la electricidad. Esto es un asunto importante, como se verá después. Esta subida de precios se ha producido en toda Europa, ha ocurrido en todos los países. Esto es la página web de la Red Eléctrica Española, en la que se ven los precios un cierto día, a una cierta hora, en toda Europa. Esto tampoco se ha hablado mucho en España. Se ha insistido mucho en el problema de los precios de la electricidad, casi como si fuera originado por una especie de contubernio de las empresas eléctricas. No es así. Ha sido un precio energético originado por unos elevadísimos precios del gas importado, como después veremos, y que ha afectado a los precios de la electricidad en los países europeos a todos. De hecho, España no ha sido el más perjudicado en muchas de las circunstancias. Aquí se ve también la evolución de los precios de la electricidad en los países europeos. Se ve como todos han ido subiendo desde el año 2020 hacia el año 2021, bastante en paralelo. España, Portugal, que son el mismo mercado ibérico de la electricidad, no ha sido el más elevado en precios, no ha sido el más que ha tenido la mayor crisis. Sí hemos tenido la mayor crisis de medios de comunicación, de opinión pública e incluso de reputación de las empresas. Y repito, por motivos que no hacen al caso, en España se ha convertido en la crisis del precio de la luz. Los telediarios han abierto con el precio de la luz y todo el mundo ha hablado del precio de la luz. Por eso hay que aclarar algunas cosas convenientemente.
La Unión Europea se ha preocupado de este problema y ha dicho que hay una solución: menos gas y más renovables. Europa depende en un 90% de gas importado de Rusia y de Argelia fundamentalmente, en parte de Estados Unidos, en parte de otros sitios, de Oriente Medio, pero este es un problema europeo originado por un exceso de dependencia de combustibles fósiles, en concreto el gas. La solución que han dado, más renovables. Europa tiene que hacer urgentemente más renovables para bajar el precio de la luz. Esta sería la primera idea de esta presentación. Hay la presentación que queda aquí a disposición de todo el mundo, pues una serie de extractos de ese documento de la Unión Europea. Hay que acelerar la implantación de renovables, hay que simplificar el proceso de autorización, hay que explicar bien a la población las ventajas de las renovables y hay que acelerar la transición energética simplemente de momento desde el punto de vista de la no dependencia de fuentes fósiles externas a la Unión Europea. Repito, gas de Argelia, gas de Rusia. Cuando pensamos en Rusia, pensamos en que es un país de aquella manera, con decisiones tomadas bastante literalmente por sus líderes o su líder, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión de ese documento europeo. La transición hacia la energía limpia es el mejor seguro contra los precios de la energía elevados que ha habido en la Unión Europea. Esto ha salido muy poco en las televisiones españolas, muy poco en los periódicos españoles. Aquí se ha hablado del contubernio, repito, de las eléctricas. Esto es lo que dice la Unión Europea, esta es la realidad. O de Galicia pareció que Bruselas descarta reformar el mercado eléctrico para forzar una bajada de precios. Se habló de que el mercado eléctrico era raro, marginalista de una manera, de otra. Es un mercado europeo, es un mercado ibérico, es un mercado fijado por Europa. Europa se ha negado a cambiarlo y ha dicho que el problema no es el mercado eléctrico español ni las empresas eléctricas españolas, sino la dependencia de un combustible fósil, gas natural. Luego hay otros conceptos que quedan por ahí, voy a pasarlos rápidamente. Hay otras propuestas también para mejorar la formación del precio para el ciudadano español, que es un poco desfavorable, pero, en fin, la idea principal está explicada. Segundo concepto importante. El planeta está sufriendo un calentamiento global y necesita una transición ecológica. Esta es una transparencia del Servicio Geológico de los Estados Unidos, una foto del año 40 de un glaciar, una foto del año 2013 del otro glaciar. Lo mismo pasa en todos los glaciares del planeta Tierra. Lo mismo está pasando en la Antártida, en algunas zonas más, en otras menos, en Groenlandia, en la casquete polar ártico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos pues, que en Cabeza de Manzaneda nieva menos que antes, que el clima de media es más caliente del que había y solo pues, un pequeño porcentaje de la población y algunos líderes negacionistas climáticos, se les puede llamar así, negacionistas de la evidencia, se empeñan en que no hay cambio climático. Hay cambio climático y después veremos cuáles son las causas y la forma de luchar contra ello. Esto también es importante no olvidarlo. Hay una serie de estudios de la ONU, el IPCC, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, una serie de desviaciones de las temperaturas observadas y las temperaturas previstas si no hubiera intervención del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de estudios que ratifican esto y, repito, simplemente viendo la evolución de los glaciares se puede ver. Y la experiencia de cualquier persona hoy en día es que hoy hace menos frío, nieva menos y hiela menos que hace no tantos años. Otro argumento para la reflexión y la precaución. Aquí aprovechamos las ventajas de que ahora ya tenemos información sobre otros planetas del sistema solar, en concreto el planeta Venus, que está de moda porque se van a lanzar unas sondas al planeta Venus. El planeta Venus tiene prácticamente la misma masa de la Tierra, tiene prácticamente el mismo tamaño de la Tierra, no así Marte, que es más pequeño, y tiene una diferencia enorme en cuanto a sus condiciones climáticas en la superficie. La Tierra tiene una presión de una atmósfera, como su nombre indica, y una temperatura media de unos 14 grados centígrados. Concentración de CO2, 0,04%, 400 partes por millón más o menos. Planeta Venus, aunque está más cerca del Sol, eso es cierto, tiene una presión atmosférica de 92 atmósferas, equivalentes pues, a prácticamente 1 kilómetro de profundidad bajo el nivel del mar, y una temperatura de 460 grados. 460 grados funde el plomo y obviamente no es una temperatura adecuada para la vida. ¿Cuál es la diferencia principal de la atmósfera de Venus y la atmósfera de la Tierra? Que es 96% CO2, dióxido de carbono. Sí. ¿Está probado que el dióxido de carbono sea el causante de que Venus sea un infierno inhabitable?
no está del todo probado, hay que ser honrados. ¿Sería conveniente tomar precauciones? Yo creo que sí. Es decir, es un argumento para la reflexión y la precaución. Un planeta bastante parecido a la Tierra, bastante cerca de la Tierra, es un infierno y tiene una atmósfera llena de CO2. Y además tenemos las correlaciones del panel intergubernamental del cambio climático. Por lo tanto, motivos para reflexión, unos cuantos. ¿Seguirá habiendo negacionistas? Sí. Hay negacionistas de las vacunas, hay gente que defiende que la Tierra es plana y hay gente que defiende que Elvis está vivo por ahí. Bien, siempre habrá gente que negará el cambio climático, pero no es tan fácil ya en este momento. La Xunta de Galicia ha constatado el cambio climático. En Ribeira Sacra se ha constatado. Los vinos de la provincia de Ourense han ido aumentando y de Lugo han ido aumentando de grados en los últimos años simplemente porque el clima se ha ido calentando. Está constatado. Este es el estudio de la Xunta de Galicia, del informe de cambio climático, en el que se ve que las temperaturas en Galicia están también en ascenso. Transición ecológica, pues es la solución y ahora veremos qué es. ¿Qué es la transición ecológica? Muy fácil. Eliminar las emisiones de CO2 provocadas por el hombre. La gente dice, ¿el volcán echa CO2? Sí, los volcanes siempre han echado CO2, pero el hombre está echando mucho más CO2 a la atmósfera y no podemos evitar las emisiones de los volcanes y sí podemos evitar las emisiones que nosotros hacemos. Principio de precaución, hay que eliminar todas las emisiones de CO2 que produce el hombre. Ahí tenemos una curva naranja de la previsión de las emisiones. Si se sigue con las políticas actuales, en naranja más oscuro, si no se hiciera nada, serían las emisiones en el planeta Tierra, estamos en el 2020, y lo que hay que hacer, según la ONU, según todo el mundo, Agencia Internacional de las Energías Renovables, la línea azul, eliminar todas las emisiones de CO2 hasta el año 2050. Hay otro estudio de la empresa petrolífera BP, y no cito nuestros estudios porque obviamente una empresa eléctrica como Iberdrola tiene interés en eliminar los combustibles fósiles y en pasar a una electrificación en la economía. Cito a la empresa petrolífera BP, líder mundial, histórico del sector petrolífero. Ellos mismos defienden que hay que hacer la transición, que hay que hacer una serie de escenarios, que hay que reducir el consumo de petróleo, carbón y gas natural y incrementar la producción de energías renovables y que trabajan ya en esta empresa petrolífera con un escenario que se llama el escenario Delayed and Disorderly, que traducido al castellano quiere decir retrasado y desordenado. ¿Cuál es el problema? El problema es que el 2050 queda muy lejos, quedan muchas legislaturas por delante. Los políticos, como bien sabemos todos, tienen un horizonte de 4, 3, 2 o 1 año normalmente en su actuación. El 2050 queda muy lejos. Los gobiernos mundiales van a hacer pocas actuaciones probablemente. No se van a preocupar por este problema y se va a hacer poco como se está constatando. Va muy lenta esa transición. ¿Qué va a ocurrir? Que va a haber que, una vez que el calentamiento climático avance y haya ciertas crisis climáticas serias, los gobiernos se verán obligados a tomar decisiones drásticas de tipo de reducción de la energía, reducción por las bravas de las emisiones, prohibiciones de circulación de coches, prohibiciones de emisión y crisis económica, apagones, restricciones, etc. No lo digo yo, lo dice una empresa petrolera, British Petroleum. Ellos dicen que este es un escenario probable, ellos dicen que es el más probable. Esperemos que todas las autoridades entren en razón, que todo el mundo entre en razón y comprenda la importancia de una transición no retrasada y desordenada, sino en orden y progresiva. Herramientas para luchar. La transición ecológica. Esto es una foto de un parque eólico de Iberdrola, parques eólicos al lado de ganado autóctono y, por supuesto, agricultura y ganadería autóctona. ¿Qué hay que hacer para la transición ecológica? Un montón de cosas. Iremos viendo algunas. Esta es una foto del Parque Experimental de Sotavento, en el que participa Iberdrola, en Xermá de Lugo, coche eléctrico 100%, vivienda bioclimática con bomba de calor, aerotermia, geotermia, generación renovable a gran escala para que el precio no sea tan alto, autoconsumo doméstico, paneles fotovoltaicos, etcétera, etcétera, etcétera. No son cosas que haya que lucubrar demasiado, son cosas que están hoy en día ya al alcance de las autoridades, tienen una serie de problemas, etcétera. Aerotermia, bomba de calor, una bomba de calor privada, planes de movilidad sostenibles, coches eléctricos con placas solares, etcétera, etcétera, etcétera. Iberdrola, ¿qué está haciendo? Un montón de energía renovable, un montón de inversiones. En Galicia
tenemos un montón de instalaciones y una producción 99% renovable, hidráulica, eólica. Hablaremos ahora muy rápidamente de la hidráulica. Estamos comprometidos con esta zona. Al mismo tiempo se genera empleo. La transición ecológica bien hecha genera empleo, genera trabajo en el sector de las energías renovables. Mal hecha, simplemente se cierran instalaciones y se prohíben emisiones. El astillero de Fene en la ría de Ferrol, pues en este momento está trabajando para la transición ecológica. Estamos iluminando la Catedral de Santiago, etcétera, etcétera. Iberdrola en la Ribera Sacra. ¿Qué hacemos aquí? Los que estamos en la Ribera Sacra sabemos qué hacemos aquí. Para los que los conozcan menos, esta es una de las instalaciones principales de Iberdrola en la Ribera Sacra, una fotografía que tomé yo hace algún tiempo, en época ya primaveral, central hidráulica de Santo Estevo. Produce energía eléctrica de origen hidráulico renovable. El agua, mismo principio que los molinos de agua tradicionales en Galicia, tradicionales en tantas zonas del mundo. El agua se embalsa a una altura, cae, mueve una turbina, produce electricidad. Esta central hidroeléctrica está declarada elemento del BIC cultural de la Ribeira Sacra, tiene una arquitectura industrial interesante, se podrá discutir si está más o menos integrada en el paisaje, y eso por supuesto es opinable y hay expertos que lo podrán decir. Ha generado sus ventajas, por ejemplo, ha hecho el Sil navegable en una larga distancia y, en fin, está ahí produciendo energía renovable en el corazón de la Ribera Sacra. Y es anterior a ser BIC, a ser Natura 2000 y a ser Reserva de la Biosfera. Eso también es importante, muy importante recordarlo. Estamos ahí en ese corazón de la Ribera Sacra. Esto es la página web de Turismo de Galicia, fotos de publicidad de la Ribera Sacra, casi siempre de los cañones del Sil, Pantón, Nogueira, Ramuín, Sober, embalse de Santo Estevo de Iberdrola. Ese azul que se ve ahí es el embalse de Santo Estevo. Es un almacenamiento energético. Esta es la página web del Consorcio de Turismo de la Ribera Sacra. Fotos también principales del embalse de Santo Estevo de Iberdrola. Faro de Vigo, El País, periódico Nos de Galicia, Día Internacional de Acción polos Ríos na defensa dunha riqueza única da Galiza, os cañóns do Sil, o embalse de Iberdrola do río Sil. Campañas de publicidade institucional da Diputación Provincial de Lugo, campaña institucional da Xunta sobre o fermosismo na Galicia, embalse de Iberdrola do Sil. Estamos haciendo ahí actividades de apoyo a la comunidad, piragüismo, natación. Apoyamos también la cultura, el arte. Algunas de las personas aquí presentes tienen una gran participación en este asunto y intentamos ser, pues, la empresa intenta ser referencia mundial en sostenibilidad, cuidado del medio ambiente y estamos comprometidos a la lucha contra el cambio climático y, desde luego, nos encanta enseñar una foto como esta de una central de producción de electricidad renovable en línea con lo que dice la ONU, la Unión Europea, la Xunta, todas las personas razonables y aportando, pues, ese elemento del paisaje que por lo menos lo hace, ya digo, se podrá discutir, pero singular, especial. Nada más. Muchas gracias y gracias por la atención. Muchas gracias, Francisco, porque además te has adaptado perfectamente al tiempo establecido y a mí me has aclarado, por lo menos, por qué tengo que pagar lo que tengo que pagar por la luz, porque no lo daba entendido después de leer todos los periódicos. Así que muchas gracias. Tiene ahora la palabra Isabel Aguirre para que nos comente su visión sobre este territorio. ¿Me pones esto? Buenos días. Reitero también el agradecimiento por haberme invitado a este foro, que me interesa muchísimo desde muchos puntos de vista y que creo que es muy importante para divulgar y para que se sepa realmente el tesoro que tenemos y las posibilidades que tenemos. Me parece muy importante el título de Transformación del territorio, las huellas de un paisaje vivo y de futuro. A mí voy a basarme en eso mi exposición. Galicia, como puede verse, forma varios valles rodeados de montañas altas y entre esos valles está
el Valle de Lemos y la Ribeira Sacra, bordeada por el río Sil y el río Miño, ¿no? Esa preciosa curva que es lo que se está intentando que sea patrimonio de la humanidad. Este es la delimitación de la Ribeira Sacra con el núcleo en rojo de Patrimonio de la Humanidad, en un azul lo que es en la zona de amortiguamiento y el conjunto de la Ribeira Sacra. La Ribeira Sacra, no sé si se percibe en esta diapositiva, que tiene una característica muy especial, tiene muchas, pero una muy especial, que es la concentración de su patrimonio arquitectónico, especialmente del románico, ¿no? Ahí se ven la cantidad de monasterios e iglesias que aparecen en la Ribeira Sacra. Pero la Ribeira Sacra también forma parte de la Galicia de los 1000 ríos. En esa diapositiva es el tramo de la cuenca del río Sil en donde hay 16 embalses. O sea, es el país de los 1000 ríos y que en energías renovables es pionera desde hace muchísimos años, muchísimos años. Es verdad que se destruyeron zonas agrícolas importantes para la construcción de los embalses, pero se produjo y se avanzó con la tecnología. Y esa es mi teoría, que tiene voluntad de futuro la Ribeira Sacra. La Ribeira Sacra, este territorio fantástico, ¿no? Con unas zonas de valle impresionantes, ricas, y con esos cañones del río Miño y del río Sil. Aquí tienes a tu río Sil, que es una joya. El río Sil, que tiene una orientación este y oeste, viene desde Castilla y eso le da una característica paisajística única, que es que la ladera que está orientada al sur tiene una vegetación y unas características continentales. Hay madroños, hay encinas, hay romeros, hay salvias, hay jara, y en la orilla, que está orientada siempre al norte, su vegetación es absolutamente atlántica. Está llena de carballos, de castaños. Bueno, es una joya. El río Miño con su cabo do Mundo, ¿no? Paisajísticamente, pues es una joya. Yo describir esto no hace falta, ya solo con mirarlo, como decía Leandro Silva, un paisajista muy famoso, decía, para entender el paisaje, una silla, sentarse y mirar. Pues esta es la manera de entender esta joya paisajística. Estas son las rocas maravillosas que bordean el cañón del Sil, los bosques de castaños con su riqueza cromática otoñal y primaveral, ese color de las plantas, esto es totalmente continental, la jara y los madroños. Hay bosques de madroños, pero también los líquenes florecen. Yo es la primera vez que vi la flor de líquen en la Ribeira Sacra. El agua que aparece por todos lados, los animales, tiene una biodiversidad. La concentración de biodiversidad, cuando yo propuse de que la Ribeira Sacra fuese reserva de la biosfera, la verdad fue iniciativa mía, en una reunión con la Consellería de Medio Ambiente, y se ha conseguido, es que la riqueza de biodiversidad, hay que tener en cuenta que Galicia tiene mayor biodiversidad que toda Francia. Y la Ribeira Sacra es una concentración de esa biodiversidad, pero tiene lobos y tiene leyendas, porque la biodiversidad humana en la Ribeira Sacra es espectacular con la tradición que tiene. Es tan singular que hasta su cerámica es negra. Eso es riqueza natural, pero tiene una riqueza histórica. El nombre de Ribeira Sacra, todos sabemos que deriva del documento del siglo XII de la reina Teresa de Portugal, ¿no? Que lo escribe por primera vez, pero lo escribe porque ya existía, no es que lo instaure, o sea que es muchísimo más antiguo. Una zona, la Ribeira Sacra, en donde hay pues fortalezas como la de Monforte de Lemos o la de Castro Caldelas o el fantástico monasterio de Monforte, el Colegio del Cardenal. Ya tiene un nombre precioso. El Colegio del Cardenal suena maravillosamente. Y además es uno de los orígenes de la universidad en Galicia. El Colegio del Cardenal y Fonseca fueron los pioneros, los centros pioneros de enseñanza pública en Galicia a nivel universitario.
monásticamente la placa fundacional de San Pedro de Rocas, ¿no? Del año 573, creo que es, ¿no? Sí, sí. De 573. Estamos hablando ya de una historia antiquísima que ha poblado la Ribeira Sacra, como San Pedro de Rocas, genial, San Esteban de Ribas de Miño, y decimos, se pobló con los anacoretas y vinieron y cenaron. Pero hay una razón por qué no se fueron al Bierzo, no, se vinieron a la Ribeira Sacra. O sea, hay una potencia territorial y hay unas características que han atraído singularidades como esta de los monasterios, ¿no? Esta diapositiva de San Esteban de Ribas de Sil, ¿no? En ese paraje maravilloso y fantástico de la orilla del Sil. San Esteban, en donde apareció empotrado en un muro cuando empezaron a hacer una rehabilitación esta pieza que está constatada que es del maestro Mateo y que pertenecía a la Catedral de Santiago. Santa Cristina, ahí acurrucada en medio de un bosque de castaños espectacular, absolutamente espectacular. Eiré, con esa forma de fortaleza que fue monasterio dúplice, pero se quedaron las monjas y estuvieron ahí siglos, un colegio de monjas con esas piezas ornamentales maravillosas, ¿no? O iglesias pequeñitas como Santa María de Nogueira, que acaba de recuperar todas esas pinturas que la cubren, llaman la Capilla Sixtina de la Ribeira Sacra. No necesitamos compararnos con la Capilla Sixtina, de por sí es una joya. Capiteles maravillosos como este, monasterios por todos lados, Diamondi, Atán, bueno, es un no parar. La iglesita de Proendos, otra joya preciosa con el yacimiento arqueológico que acaba de aparecer y que se está excavando en este momento, de una ciudad romana, no un campamento, una ciudad romana. O Ferreira, ¿no? El monasterio de las monjas de Ferreiras, unas monjas que no se marcharon nunca de su monasterio, ni con Mendizábal, ni con guerras, ni con nada. Ahí siguen haciendo sus dulces, son poquitas, pero mantienen vivo un monasterio impresionante que ahora ha adaptado una zona residencial, ¿no? Con esa iglesia maravillosa, románica, que tiene joyas como esta, ¿no? Estos capiteles únicos. La Ribeira Sacra, los bancales y el vino. Los bancales de la Ribeira Sacra es algo muy conocido, ¿no? La riqueza del vino de la Ribeira Sacra, en este caso el Miño y Belesar, con características muy distintas. Es muy interesante la integración paisajista. Muchas veces los arquitectos, no, porque este edificio está integrado muy bien en el paisaje, para integrar bien los viñedos. Cómo está integrado ese viñedo en medio de las rocas, de los árboles, las propias bodeguitas que parecen pequeñas rocas, el trabajo primoroso y esforzado de la construcción de estos bancales, la geometría preciosa, la incorporación de los tramos verdes de las rocas, esta suavidad, estos en la zona del Miño, que son mucho más abiertos, evidentemente, que la del Sil. Esto ya es San Esteban y el cañón del Sil, que tiene además, si se fijan, a la derecha está el bosque atlántico y a la izquierda están los viñedos, o sea, orientados al sol con una racionalidad fantástica. Cuando se habla de intervenciones en el paisaje, de proteger el paisaje, yo pienso lo que debió de ser arrasar con el bosque de este lado y construir los viñedos. Hoy en día lo queremos hacer patrimonio de la humanidad, pero cuando se habla de intervenir en el paisaje hay que tener en cuenta que el paisaje es algo vivo que construimos los humanos, que cambia de color porque la naturaleza tiene su riqueza propia y ella sigue
su camino estético por encima de todo. Pero la racionalidad y el orden con que está esto plantado es una maravilla. Cómo baja hasta las orillas del agua. Eso es un viñedo. En medio de esas rocas, si se fijan, hay un viñedo ahí labrado en la roca. Es como una escultura gigantesca. Yo cuando hablan de land art, digo, ir a ver los cañones del Sil, ahí veréis land art por todas partes. Pero el esfuerzo que se está haciendo en recuperar esto es lo que nos habla de un paisaje vivo y de futuro. Estas muras son nuevas, de unas dimensiones enormes, y ese esfuerzo se aparece cuando el momento de la vendimia, ¿no? La barbaridad de duro que es vendimiar en la Ribeira Sacra. Vivo y de futuro. Y vivo porque tiene elementos antiguos, por ejemplo, como son este precioso lugar donde están todo, que son todo bodegas. En este momento se me ha ido el nombre. Vilachá. Eso, de Vilachá. Gracias, Ana. Que son todo bodegas, pero es que esas bodegas han cambiado, esas bodegas se están modernizando, esas bodegas tienen hoy en día unas características novedosas, o sea, es un paisaje vivo. Los teleféricos, estos que montan para subir las uvas, el vino está actualizado, está expandiéndose por todo el mundo y con una enorme calidad. Pero también hay bancales del agua, y va dirigido a ti. No sabía lo que ibas a contar, pero hablo de los embalses, ¿no? Los embalses son otros bancales, los bancales del agua. O sea, no contienen los viñedos, contienen el agua y producen una riqueza ecológica y renovable. El maravilloso Belesar, vertiendo, es un espectáculo. O sea, turísticamente, y yo proclamo que debe de hacerse un recorrido turístico industrial por la Ribeira Sacra con sus embalses. Ese sería un punto importantísimo. Y ir, lo mismo que se va a ver florecer los cerezos en Belesar, que es una zona de cerezos, o en Japón, ir a ver verter los embalses. Es un espectáculo único, ¿no? Además, cuando baja el nivel, aparecen estas estructuras que están catalogadas en el documento del Movimiento Moderno Europeo como edificio singular y de categoría. Es una joya arquitectónica e ingenieril esta presa. San Esteban. San Esteban, otra joya de la ingeniería, en los Peares vertiendo en un embalse de regulación que mantiene un paisaje constante, porque Peares no baja nunca, no se mueve, y entonces es un lago artificial, porque es curioso, el río Sil y el río Miño ya no existen los embalses uno detrás de otro, pero la potencia que tiene la Ribeira Sacra en su historia, en su tradición, sigue hablando de los ríos, a pesar de que ya son embalses, pero es el propio río que ha transformado, que ha evolucionado, vivo y con futuro. Puentes como el de Peares, que es del estudio de Eiffel. El pueblo precioso que se trasladó en el embalse de Belesar, ¿no? por Tomarín, ha generado unos paisajes nuevos de una calidad enorme y que hoy en día, como bien decías, se venden como uno de los hitos turísticos de la Ribeira Sacra. El nuevo puente sobre los Peares, que ha salvado esa unión entre los dos pueblos. Yo diseñé el pavimento y el color de eso para integrarlo en el paisaje. Y el turismo de los catamaranes. El turismo de los catamaranes es hoy en día un elemento de futuro turístico de la Ribeira Sacra. Es solo para contemplar, ¿no? La Ribeira Sacra es un lugar para extasiarse, la verdad. Pero la Ribeira Sacra es eso y mucho más. Esta diapositiva la tomé cuando bajó el nivel de Belesar. Y a mí me parece muy significativa porque se ve lo que era, lo que está cubierto y lo que sigue manteniéndose. O sea, los bancales que allí había, ahí están. Pero los nuevos
permanecen, siguen floreciendo y siguen fructificando. Esa capacidad de resiliencia que tiene la Ribeira Sacra a mí me parece fantástica. Los caminos antiguos, ancestrales, ricos biológicamente, esas muras de piedra que están protegidas, y por favor los alcaldes, protegerlos, no permitáis que se destruyan, pero también se construyen caminos nuevos, caminos que apoyan a la riqueza del turismo. Vale, estoy terminando. Los bancales antiguos que han sido invadidos por la vegetación, y esta es mi última imagen, en donde me parece emocionante que en medio de ese bosque, en medio de ese barullo de naturaleza, hayan tenido la capacidad y el esfuerzo de recuperar ese pequeño viñedo con esa pequeñita bodega. A mí me parece que tiene que ser un símbolo de la capacidad de la Ribeira Sacra de volver a ser lo que fue en épocas de riqueza y ser cada vez más. Esa capacidad de resiliencia que yo creo que está basada en adaptarse al nuevo mundo y que el paisaje siga evolucionando y que tenga un futuro. Muchas gracias. No, ya no me hace falta el mando. Gracias, Isabel, por hacernos boca de esa Ribeira Sacra que todos disfrutamos y que efectivamente pensamos que tiene un valor universal y excepcional, ¿no? Y ahora podemos darle entrada a Miquel. Miquel, buenos días. Nos encanta... Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien? Sí, perfectamente. Nos encanta poder contar contigo porque, bueno, tú pasaste por la situación que nosotros estamos pasando ahora. Tú tienes una implicación muy directa con la Menorca talayótica, una candidatura que se presentó en el 2017, que en ese momento no llegó a término y que ahora se lanza de nuevo como candidata representante de España a la lista de Patrimonio Mundial. A nosotros nos encantaría que nos comentaras un poco cómo fue todo ese proceso, cómo se ha reorientado esa candidatura, cómo se presenta ahora. Es también una reserva de la biosfera, igual que lo es Ribeira Sacra, con una red Natura y unas áreas de protección paisajística importantes. Entonces, hay ciertos paralelismos entre ese paisaje mediterráneo y este paisaje atlántico y nos gustaría eso, que comentaras un poco cómo ha sido todo este proceso de reelaboración y reorientación de la candidatura. Buenos días, Ana. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Gustaríame estar con vos físicamente en la maravillosa Ribeira Sacra y hablar en galego, pero tendré que continuar en castellano. Gracias a la tecnología podemos adaptarnos en la distancia y, bueno, siento no estar ahí con vosotros, pero esto nos permite estar juntos en la distancia. Pues, efectivamente, os voy a hablar desde la empatía profunda de mía particularmente, pero en general de Menorca como candidata a Patrimonio Mundial con Galicia y concretamente con las comunidades de la Ribeira Sacra, porque efectivamente, como decías, os encontráis en una situación por la que nosotros ya pasamos en 2016, 2017, pero esto ni es el fin del mundo, ni es una situación negativa, ¿no? Yo creo que hay que tomarlo como un paso más en el largo camino que representa una candidatura a Patrimonio Mundial. Por tanto, desde esta empatía voy a compartir con vosotros cuál ha sido este camino y en qué punto nos encontramos en este momento. Y voy a intentar poner de relieve precisamente aquellos aspectos que creo que de algún modo pueden servir a la necesaria reorientación que tendrá que hacer la candidatura de Ribeira Sacra para cumplir con los requisitos y con las exigencias de ICOMOS, que es quien al final le presenta a la UNESCO el informe que va a avalar la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial. Respecto a la candidatura de Menorca, el camino empieza en 2009, hace por tanto 12 años, cuando el Institut Menorquí d'Estudis, que es una institución académica vinculada al Consell Insular de Menorca, plantea la necesidad o la conveniencia de elaborar una candidatura, empezar a trabajar en una candidatura
de Patrimonio Mundial para presentarla ante la UNESCO sobre la prehistoria de Menorca. Esto toma cuerpo en 2010, se aprueba por unanimidad, algo que es importante, en el Pleno del Consell Insular de Menorca, y a partir de ahí, en 2012, se empieza a trabajar en el expediente. El expediente se termina en 2015 y se presenta, es elegida por el Consejo de Patrimonio Histórico de España, que está en el Ministerio de Cultura y las comunidades autónomas, para representar a España en 2017 ante la UNESCO. Y bueno, las claves de este primer expediente, yo siento mucho no poder proyectar unas fotografías, unas diapositivas para ver un poco de lo que estoy hablando. No tendréis que fiarnos de mi palabra y en todo caso venir a Menorca a comprobarlo, cosa que sería muy de agradecer, ¿no? Estaréis muy bien recibidos aquí. En aquel momento, en 2015, cuando se cierra el expediente, las claves de este expediente son presentar a la UNESCO un bien seriado compuesto por los 32 bienes más representativos de la arquitectura de la prehistoria de Menorca. Y lo que se pone como elemento clave es la tipología de los monumentos que son únicos en el mundo. Es decir, hay en Menorca, que es la isla, después de Malta, Menorca es la isla más alejada del continente en el Mediterráneo. Tanto en el Mediterráneo occidental como en el Mediterráneo oriental. Primero está Malta, que es la que está más lejos de la costa continental, tanto del norte de Europa como de África, y después viene Menorca. Por tanto, no es extraño que Menorca sea una isla con una prehistoria reciente. Estamos hablando de unos 4.000, 5.000 años la llegada del ser humano a la isla. Y evidentemente viene desde las otras islas, porque desde la península es fácil viajar, relativamente fácil, estamos hablando de la prehistoria, pero bueno, es fácil viajar hasta Ibiza, desde Ibiza se ve y por tanto es fácil atravesar hasta Mallorca, y desde Mallorca en días de buen tiempo se ve Menorca, por tanto se puede hacer un viaje relativamente corto, hoy en día pues en una hora en un ferry, algo más de una hora se puede hacer para llegar hasta Menorca. En cambio desde Menorca no se ve el continente y sí se ve evidentemente Mallorca. Entonces la prehistoria de Menorca empieza tarde y lo que ocurre es una monumentalización extraordinaria del paisaje insular durante los 1000 años previos al inicio de nuestra era, ¿no? Más o menos entre el año 1000 a.C. y la llegada romana, que es en el 123 a.C. Durante estos 900, casi 1000 años, se produce una monumentalización del paisaje que da lugar a una cultura divergente de los orígenes. Es decir, la cultura en los inicios de la cultura prehistórica de Menorca hay unos parecidos con Mallorca, pero hay una divergencia progresiva a medida que va avanzando el tiempo. Y el resultado es que en las etapas, digamos, ya más avanzadas de la cultura talayótica, hay una serie de monumentos que son únicos de la isla de Menorca. Estaríamos hablando de las navetas funerarias. Naveta es un diminutivo en catalán para decir nave pequeña, porque las navetas son primero de habitación, primero viviendas y luego funerarias, que tienen la forma de una nave invertida, de una barca invertida. Después están las taulas. Taula también es el nombre popular que se ha dado en catalán a un monumento que tiene forma de T, dos losas, una vertical y la otra puesta horizontalmente sin ningún tipo de argamasa, por tanto se aguanta solo, ¿no? En un recinto en forma de herradura. Este tipo de monumento, que es un santuario religioso, no tiene ningún equivalente en Mallorca o en la costa de Levante de la península ibérica. Y después están las casas de la última parte de la cultura talayótica, que son los llamados círculos, ¿no? Casas circulares, que son un patio central con las habitaciones dispuestas de forma radial a lo largo de este círculo. El segundo elemento que se ponía en valor en aquel expediente, además de esta especialidad, de esta particularidad de unos monumentos únicos en el mundo, era su excelente estado de conservación, supervivencia 3.000 años o 2.500 años después de que fuesen construidos. Bueno, pues todo esto que a nosotros nos parecía maravilloso y creíamos que era una candidatura ganadora porque había trabajado muchísima gente, había recibido avales tanto a nivel científico por parte de arqueólogos como a nivel institucional por parte del Ministerio de Cultura y de los expertos del Grupo 1 del Ministerio de Cultura que eligen las candidaturas que van a representar a España, pues íbamos como muy convencidos de que la cosa nos iba a ir bien. El jarro de agua fría fue ya en noviembre de 2016 cuando empezábamos el proceso de evaluación.
en la reunión que tuvimos con ICOMOS en París, ahí ya pudimos ver que algo no iba bien, que el relato de la candidatura no acababa de convencer a ICOMOS. Esto se confirmó en el informe provisional que recibimos en enero de 2017 y se terminó de confirmar en mayo de 2017 en el informe final, que era especialmente duro, era muy contundente. No se negaba, y esta es la parte positiva a la cual nos enganchamos, no se negaba que la candidatura tuviese el potencial de ser inscrita, no se ponía en cuestión que podía demostrarse el valor universal excepcional, pero se consideraba que tenía que madurar mucho más, ¿no? Que el relato, el sustento, la estructura sobre la que se había redactado el expediente no era suficiente para recomendar su inscripción ante la UNESCO. Y por tanto, la UNESCO dijo lo mismo que ICOMOS y tuvimos que empezar a trabajar otra vez. En noviembre de 2017 tuvimos una reunión con ICOMOS en Menorca para clarificar a partir de sus recomendaciones hacia dónde teníamos que ir, hacia dónde teníamos que reformular la candidatura. Porque el informe de ICOMOS de mayo de 2017 nos presentaba como dos vías, ¿no? Una vía era hablar de la cultura talaiótica en general y, por tanto, incluir Mallorca, y otra era transformar el expediente en una candidatura que pusiese en valor, igual que los monumentos, el paisaje asociado a los monumentos. No voy a explicar aquí las razones de fondo, las razones científicas, pero la decisión fue la segunda. Mantener la candidatura como una candidatura insular y poner como elemento que forma parte del valor universal excepcional el paisaje asociado a los monumentos, ¿no? Entonces, el corpus del nuevo expediente es una reorientación global y sus puntos fuertes son mantener la candidatura como un bien seriado. No estamos hablando, en el caso de Ribeira Sacra, sí, en el caso de Menorca no estamos hablando de un paisaje cultural, sino de un bien seriado de menos monumentos, pero en vez de poner 32 bienes, hemos hecho 9 áreas territoriales, 9 áreas en diferentes puntos de la isla de Menorca, cada una de las cuales, estos son los 9 componentes del bien seriado, cada uno de los cuales incluye diferentes yacimientos, excepto uno que solo tiene uno por unas razones que tampoco voy a explicar porque no hace falta, ¿no? Lo que nos muestran estos 9 componentes son, por una parte, distintos patrones de asentamiento sobre el territorio, de qué manera no el paisaje, porque el paisaje, como decía Isabel, es algo construido por el ser humano, sino la naturaleza, la geología, de hecho, de la zona, obligó a asentarse en el territorio con unos patrones determinados que, a pesar de que Menorca sea pequeña, no es en todas partes igual y, por tanto, serán patrones de asentamiento diferentes. Se mantiene el aspecto que también compartiríamos con Ribeira Sacra, que es la densidad de elementos patrimoniales históricos, un paisaje monumentalizado. En la Ribeira Sacra estamos hablando de un paisaje monumentalizado en la Edad Media, con las ermitas, con los monasterios, con las iglesias, con las casas, y que sigue vivo y vivido hasta la actualidad. En Menorca estaríamos hablando de un paisaje que es configurado de algún modo durante la prehistoria, pero que sigue siendo también percibido y vivido en la actualidad en el ámbito rústico, ¿no? en las zonas agrarias de producción agroganadera de Menorca. Por tanto, hablamos de un paisaje vivo y vivido. Ponemos también en valor el excelente estado de conservación y respecto de reforzar los elementos de protección, tuvimos algo que fue una suerte, y es que en 2017, cuando tenemos el parón, ¿no? El no de ICOMOS a nuestra candidatura y hay que empezar a ponerse a trabajar, en aquel mismo momento también estábamos empezando a trabajar en la revisión del Plan Territorial Insular, que es el principal instrumento, la principal normativa urbanística de Menorca, que es potestad del Consell Insular. Y lo que hicimos fue convertir esta coincidencia en una oportunidad. Teníamos la oportunidad de meter como norma lo que era el relato científico de la candidatura. Es decir, si de lo que hablábamos era de un paisaje vivo y vivido, de un excelente estado de conservación, de un paisaje monumentalizado y de que esto lo íbamos a defender
la protección de este paisaje como patrimonio mundial, pues era algo, bueno, en la cabeza muy fácil, sobre la norma difícil, pero no imposible, de convertir esta protección en norma de obligado cumplimiento en el Plan Territorial Insular para los 9 componentes y la zona de amortiguamiento de toda la candidatura. Entonces, la fórmula que encontramos, ahí nos ayudó muchísimo Rafael Mata, que es un profesor catedrático de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, que conoce muy bien Menorca porque fue uno de los geógrafos que trabajaron precisamente en los temas de paisaje en el primer Plan Territorial Insular en 2003 y ha continuado trabajando y está en el equipo de revisión del Plan Territorial Insular. Por tanto, cooptamos a Rafael Mata, que estaba en un tema del Consell Insular de Urbanismo, para que trabajase también con nosotros en patrimonio. Su aportación fue clave para encontrar la manera cómo podíamos soldar la protección patrimonial con la protección urbanística. Existe una figura de protección del paisaje que se llama AIP, Área de Interés Paisajístico, que está en el Plan Territorial Insular y que en general responde a aspectos medioambientales. Esta figura lo que hace es pues, restringir las posibilidades de uso de los terrenos que son área de interés paisajístico. No se pueden instalar ahí instalaciones energéticas de energías renovables, no puede haber edificios con impacto visual, no puede haber simples viviendas residenciales. En todo caso, las casas habitadas tienen que estar vinculadas a una explotación agraria, etcétera. Una serie de limitaciones que impiden la urbanización de este rústico especialmente protegido. Pues lo que hicimos fue redactar un extenso artículo que convierte en AIP, convierte en área de interés paisajístico los 9 componentes de la candidatura de Menorca Talayótica. Por tanto, esto en el nuevo relato de la candidatura, pues da una garantía de protección prácticamente total, no solamente por las leyes patrimoniales ordinarias, por el hecho de ser BIC, de ser bien de interés cultural, los bienes que están en los componentes, sino que todo el componente, por tanto, también el paisaje normal, el paisaje ordinario, lejos de los yacimientos, de los monumentos propiamente dichos, también este paisaje está protegido de una manera especial. Y voy a terminar con una referencia a otro aspecto importante que estaba en las recomendaciones de ICOMOS de 2017, que es la necesidad de contar más y mejor con los propietarios de los yacimientos privados. ¿Por qué digo esto? Porque la particularidad de Menorca es que el 99,9%, es decir, casi todos, ¿no? Los casi 1.600 bienes de interés, 1.500, perdón, bienes de interés cultural que tiene la isla, que son una auténtica barbaridad, están en manos privadas, son propiedad privada. La administración, las administraciones, el Consell Insular, los ayuntamientos, el Estado, son propietarios de una minimísima parte de este paisaje. Entonces, yo creo que con buen criterio, ICOMOS planteó la necesidad de establecer un marco formal de relación entre la administración que iba a gestionar este patrimonio mundial con los propietarios de los bienes que son de titularidad privada, ¿no? Y ahí pues hemos impulsado la creación de una asociación civil. No es un organismo vinculado al Consell Insular, sino totalmente independiente, que se llama Asociación de Propietarios y Gestores de Menorca Talayótica. ¿Por qué lo de gestores? Porque en la conservación y en la vivencia del paisaje, y esto ocurre también en Ribeira Sacra, por supuesto, no es decisivo solamente el que figura en el registro de la propiedad como propietario, sea persona física o jurídica, sino quien trabaja la tierra, los agricultores. En el caso de Ribeira Sacra, por supuesto, los productores, los que cuidan la vid y fabrican el vino, ¿no? Producen el vino. En el caso de Menorca, pues leche, queso, los últimos años olivo también y vino. Con mucha menos cantidad, por supuesto, que Ribeira Sacra. Es algo que está justo empezando en estos últimos años, ¿no? Y por otra parte, también son gestores los que, sin ser propietarios, tienen algún tipo de acuerdo con la propiedad para gestionar las visitas públicas, la explotación turística y también la investigación científica en estos yacimientos. Por tanto, era imprescindible, pensábamos, incorporar junto a los propietarios a los gestores de estos componentes. Esta asociación se ha creado ya, ha empezado a funcionar
y para la gestión futura, que también es una recomendación de ICOMOS, de contar con una entidad, con una organización específica para la gestión de este patrimonio mundial, que es la recientemente creada Agencia Menorca Talayótica, dependiente del Consell Insular. De hecho, está creada inicialmente, se va a aprobar definitivamente en el pleno del Consell Insular del día 20 de diciembre, dentro de 2 semanas, ¿no? O menos de 2 semanas, de 10 días. Ahí en la Agencia Menorca Talayótica habrá un consejo social y la Asociación de Propietarios y Gestores va a tener unos miembros de pleno derecho con voz y voto en este consejo social como participantes privilegiados, digamos, de la gestión de los bienes de titularidad privada y del conjunto de la candidatura. Y esto también, como decía, era algo sugerido, recomendado por ICOMOS que hemos incorporado al nuevo expediente. Voy a terminar aquí simplemente diciendo a la querida Ribeira Sacra, que conozco personalmente, he estado ahí concretamente en Quiroga, está fuera de Ribeira Sacra creo, pero está muy cerca, y he estado pasando algún tiempo por allí en casa de unos amigos y por tanto he tenido ocasión de conocer y de admirar el maravilloso paisaje que veíamos en las fotografías que proyectaba antes de mi turno Isabel. Pues mi recomendación es que, a pesar de que sea doloroso el momento de recibir el no dejéis de trabajar, que os pongáis con tesón a continuar trabajando, a picar piedra hasta el último momento y sin miedo a transformar, a reformular el expediente, aunque nos haya costado mucho trabajo. Los que hemos participado en la preparación de un expediente a Patrimonio Mundial sabemos que es un esfuerzo titánico, que es un esfuerzo de muchísima gente. Ana, como coordinadora científica del expediente, lo sabe más que nadie, que es un trabajo de años y que al cabo de este trabajo, que te digan que no, pues la frustración es importante, es un momento duro, ¿no? Pero no hay que, creo yo, lo digo en el sentido de que no, puede ser comprensible agarrarse un poco al relato y a los fundamentos del primer expediente. Pero si ICOMOS recomienda ir por otra parte, al final ellos son los jueces que nos han dicho que no, pero también son la oportunidad para recibir el sí. Por tanto, sin hacer artificios, porque creo que hay que ser auténtico, la autenticidad y la integridad son parte imprescindible de un buen expediente de patrimonio mundial. De hecho, es lo que sustenta el valor universal excepcional. En el caso de Ribeira Sacra, yo no tengo ninguna duda de la autenticidad y la integridad del paisaje, y lo que hay que conseguir es que, a partir de las recomendaciones de ICOMOS, incluso del trabajo que se puede hacer con el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, pues en definitiva hacer caso de sus recomendaciones y volver a trabajar duro. Por nuestra parte, el trabajo desde 2017 hasta ahora, hasta enero del año pasado, que fue cuando terminamos el nuevo expediente, ha sido muy, muy difícil, ha sido muy complicado y difícil también en este aspecto humano, que es importante, ¿no? Que de algún modo la reformulación podía parecer que se enmendaba la plana, ¿no? que era una enmienda a la totalidad al trabajo hecho por el equipo que hizo el primer expediente. Y no era así. En realidad es una reformulación, pero no es una enmienda a la totalidad. Todo lo positivo y todo lo importante que tenía el primer expediente está en el segundo expediente. Lo que incorpora el segundo expediente, en todo caso, es este cambio de mirada y de aspectos concretos de asunción de las recomendaciones de ICOMOS para, pues eso, volver a empezar, volver a pasar por un proceso de evaluación y al final pues conseguir la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial. Y termino ahora sí con una referencia a un poeta griego, a Cavafis, ¿no? Que recrea en su poema, en su poesía, el mito de Ulises, por la importancia de que en el espíritu de Cavafis, más importante que la meta es el camino. Tanto Ribeira Sacra como Menorca, pues hemos trabajado duro. Nosotros parece que lo vamos a conseguir. Tampoco no está seguro, ¿no? Hasta que no lleguemos al final, estamos ahora en pleno proceso de evaluación y vamos a ver en qué momento llegamos. Pero bueno, estamos ahí, estamos cerca, creemos que estamos cerca. Pero en cualquier caso, incluso si nos dijesen que no por segunda vez, la frustración sería menor que en la primera. Esto puede parecer un contrasentido, pero sería menor que en la primera ocasión, porque lo que hemos conseguido ya hasta ahora, la creación de la Agencia de Menorca Talayótica, que continuará trabajando aunque no nos den la inscripción a Patrimonio Mundial,
la creación de la Asociación de Propietarios y Gestores, la protección del territorio a través del Plan Territorial Insular, etcétera, etcétera, todo lo que no he explicado en esta intervención, pero que está ahí, pues esto está y esto se queda, ¿no? Como decía un vecino de un pueblo que está en el centro de la isla de Menorca, en 2017, cuando se enteró de que ICOMOS no recomendaba la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial y que, por tanto, UNESCO diría que no, dijo, bueno, dicen que no van a declarar Patrimonio Mundial, ellos se lo pierden, ¿no? Este convencimiento de que tú estás convencido de que estás haciendo las cosas bien, de que tú tienes este valor universal excepcional y de que lo estás poniendo en valor ya ahora, ya desde el momento en que empiezas a trabajar en el expediente de la candidatura. Por tanto, con este espíritu de lo más importante que la meta es el camino y de ellos se lo pierden, sería el resumen de mi intervención para daros muchísimos ánimos, animaros a continuar trabajando y desde el convencimiento, porque conozco la Ribeira Sacra, de que lo vais a conseguir. Enhorabuena. Muchas gracias. Miquel, no sabes cómo suenan tus palabras en este territorio, que efectivamente, pues cuando en el mes de mayo llegó la noticia de que ICOMOS planteaba una no inscripción y se decidió retirar antes de que fuera a la UNESCO y replantear toda la candidatura, sabiendo, como sabíamos, que había muchísimo trabajo detrás, había una implicación del propio territorio y que, bueno, pues un poco los que coordinamos este expediente lo sentíamos más que por nosotros, por toda aquella gente, esa población que se encuentra en la Ribeira Sacra, que había confiado en nosotros y que de alguna manera tenías que explicar por qué no se había entendido o no habíamos sabido, mejor dicho, no habíamos sabido transmitir ese valor universal excepcional cuando en principio pues todo parecía que los vientos iban a soplar de otra forma, ¿no? En cualquier caso, el ejemplo vuestro, el ejemplo del Priorat, el ejemplo de La Rioja, desde luego nos llevan a tener muy claro que hay luz después de toda esta borrasca o ciclogénesis, hay luz, y nosotros los gallegos, por donde entran todos los frentes, sabemos que nunca choveu que non escampara, es decir, nunca llueve que no salga el sol después. Así que con todo el ánimo y teniendo en cuenta la resiliencia de este territorio que hemos aprendido recorriendo los bancales y los caminos, seguiremos trabajando. Pero hay muchas cuestiones que me parecen interesantes que has abordado tú y que habéis abordado anteriormente en vuestras intervenciones y sobre las que podemos, si os parece, abrir un poco un diálogo, ¿no? Enriquecedor. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero era algo que abordabas tú, Miquel, en tu intervención. Me parece muy importante que en un paisaje cultural como es Ribeira Sacra, como es la Menorca talayótica, vayan de la mano dos cuestiones. Todo lo que es el componente cultural, pero también todo lo que es la protección de ese paisaje en donde se desarrolla el territorio, ¿no? Si no tenemos en cuenta que hay que proteger, igual que los monumentos, pues esos bancales o esa red histórica de caminos o esas grandes infraestructuras que ya forman parte de la historia del propio territorio, porque UNESCO define muy bien que un paisaje es la interacción entre el ser humano y la naturaleza. Y sin límites cronológicos, cualquier intervención puede ser valorada y tenida en cuenta en la construcción de ese paisaje. Por lo tanto, las centrales también forman parte de ese paisaje, condicionan ese paisaje, igual que lo fueron en su momento los monasterios o que lo fueron los molinos o las grandes bodegas, ¿no? Entonces, un poco con esa idea de proteger al mismo tiempo paisaje, es decir, la protección de esas zonas con los monumentos, yo creo que podríamos
abrir esta idea de debate. En el caso del Consell de Menorca, ha protegido perfectamente con la reserva de la biosfera, con las áreas de interés paisajístico y con Red Natura, ese patrimonio ligado a los yacimientos y al desarrollo de la isla. En cierta manera, en Ribeira Sacra se ha hecho igual. Tenemos desde el 2021 la reserva de la biosfera. Se han unido un poco esas dos áreas de protección, que eran los cañones del Sil y los cañones del Miño, y parece importante que al mismo tiempo haya que proteger toda esa actividad agrícola y ganadera que está vinculada al paisaje para que siga construyéndose como se ha hecho hasta ahora, ¿no? No sé, yo sí, es el momento de que intervengan. Bueno, me ha encantado, sobre todo lo de que ellos se lo pierden, me parece buenísimo, me parece buenísimo. Es verdad, ellos se lo pierden, nosotros lo ganamos, pero en lo que decías, Ana, me parece muy interesante la opción que habéis tomado de aplicar el urbanismo en la línea de protección de lo que es el territorio y de la evolución del territorio, porque no se puede hablar de una foto fija, de un paisaje. Exacto. Es imposible. Es que no tiene sentido, es que no ha sido nunca así. Yo me imagino cuando empezaron a construirse una iglesia románica detrás de otra, el cambio paisajístico del territorio fue brutal. Cuando se introdujo el vino en su momento o cuando se introdujo la patata y el maíz, pues han sido cambios drásticos en el castaño, que parece ser que vino en época de los romanos, ¿no? El cambio ha sido drástico, pero que haya una normativa urbanística que realmente se preocupe específicamente de un territorio como la Ribeira Sacra, esto de declararlo rústico especialmente protegido, me parece importantísimo, con normas aplicables y que se impliquen sectores privados, me parece importantísimo. Y en la Ribeira Sacra, un sector privado es la Iglesia. Es un sector privado que tiene en sus manos casi el principal patrimonio, que es todo lo que son los monasterios y las iglesias. Y habría que implicar a la Iglesia pues en la protección, y yo lo he hablado ya con la directora general alguna vez, de cómo se están deteriorando los entornos de esos monumentos, cómo se han deteriorado construyendo cementerios ultramodernos encima de las fachadas de esos monasterios, cómo el entorno está asilvestrado en muchos de ellos. Eso es lo que no puede ser. Entonces, esa implicación con la Iglesia y con la propiedad privada me parece importantísima, porque con Iberdrola estamos integradísimos, me parece. ¿No? Me alegro de... Yo creo que sí. ¿No te parece que en la Ribeira Sacra, que ya que la conoces, eso sería importantísimo? Lo de integrar a la Iglesia como parte privada potencial de la recuperación, vamos, de la adaptación de ese patrimonio. Y esa resiliencia consiste en eso, en que esas iglesias mantengan su culto, las que quieran mantener su culto, pero que se integren en lo que es un turismo cultural, que es el turismo que interesa en la Ribeira Sacra, evidentemente. Sí, estoy completamente de acuerdo, y tanto por razones turísticas, porque el patrimonio religioso pues, es un atractivo turístico importante, pero también desde el punto de vista de la gestión de la protección, ¿no? Evidentemente en cada territorio, en cada comunidad autónoma, con su legislación propia, pues las fórmulas tendrán que ser propias y diferentes, pero la idea sí que es que si implicas al gestor, en el caso de Menorca no hay un gestor privilegiado, un propietario privilegiado que tenga más bienes que los otros. Cada uno de los bienes privados es de un propietario diferente. Yo no conozco, bueno, a lo mejor sí que hay un caso que tenga dos, ¿no? Pero es muy extraordinario en todo caso. Lo normal es que cada propietario sea diferente. En el caso de la iglesia en Ribeira Sacra, que es una institución que tiene muchos bienes en este paisaje cultural,
pues implicarla de alguna manera implicarla en la gestión. En el caso de Menorca, yo creo que esto podría servir como referencia. Estamos en los inicios, como os he dicho, la Agencia Menorca Talayótica será aprobada definitivamente en el 20 de diciembre y empezará a dotarse de personal a partir de febrero. Por tanto, sí que queremos ponerla en marcha antes de llegar a la cita con la UNESCO, que será a finales de junio del año que viene, para poder demostrar que no estamos hablando de palabras vanas, de una intención que luego se puede cumplir o no. Queremos ponerla en marcha realmente antes de ir a la cita con la UNESCO, ¿no? Entonces, los dos mecanismos que queremos articular con estos propietarios privados son, por una parte, el contrato de custodia del paisaje y el patrimonio. Es decir, precisamente la declaración de Menorca como reserva de la biosfera en 1993 dio lugar a una iniciativa de un grupo ecologista, el GOB, Grupo Ornitológico Balear de Menorca, de empezar a trabajar en lo que ellos llaman custodia agraria. Tampoco se lo inventaron ellos, es un modelo que existe en muchos países, ¿no? Que es una relación de win-win. Yo te ayudo a tu productor de la tierra para que tú conserves mejor el paisaje. Claro. Si tú te comprometes a mejorar la calidad del paisaje y tu intervención sobre él y, por tanto, a tratarlo mejor desde el punto de vista medioambiental, de los animales, del patrimonio etnológico que tiene este paisaje, yo te voy a ayudar, en este caso es una asociación civil, con voluntariado, con apoyo técnico, con colaboración, para ayudarte a hacer mejor tu trabajo, ¿no? Esto fue adoptado por el Consell Insular de Menorca, que creó el programa del CARP, Contrato Agrario de la Reserva de Biosfera, que es una ayuda económica que se da a los propietarios, en este caso a los payeses, a los productores del campo, que son aparceros, trabajan a media al 50% con la propiedad, para que, cumpliendo una carta de compromisos de protección de la reserva de biosfera, tengan derecho a unas ayudas de la administración. Pues esta idea ahora la trasplantamos prácticamente tal cual a la gestión del patrimonio. Un contrato, por tanto, no es una subvención propiamente, es un contrato con compromisos por cada parte. Un contrato que compromete a los propietarios y a los gestores a mejorar la gestión del patrimonio y del paisaje a cambio de una ayuda económica, por ejemplo, claro, para pagar el seguro de los turistas que visiten la zona, para que no lo tengan que pagar ellos y lo pague la administración, y que por una cuestión de economía de escala, pues también vamos a salir ganando todos, porque hacer un seguro para todo el mundo, una aseguradora te podrá hacer un precio mucho más reducido que si cada propietario contrata el seguro por su parte, ¿no? El segundo instrumento es lo que llamamos el contrato programa, que será con los yacimientos que están abiertos al público. No son todos, porque hay algunos que por razones de seguridad, de conservación del patrimonio o de dificultad de acceso, cuevas que están en un precipicio enfrente al mar, por ejemplo, no se pueden visitar. Los que sí se pueden visitar y que tienen una explotación cultural, científica y turística, pues ahí un paso más, hacer un contrato programa, esto para garantizar también lo que se explica en los sitios, ¿no? Que podamos, la prehistoria es muy suculenta para la pseudociencia. Es muy fácil encontrarte con gente que te explica que las tablas las construyeron los marcianos, ¿no? Esto existe, ¿no? Y gente que se presenta a las convocatorias de ayudas a la investigación y cuando son excluidos dicen que les han marginado porque la ciencia oficial, etcétera, etcétera. Bueno, ya conocemos este relato que se da en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, el contrato programa lo que garantizará es que lo que se vaya a hacer y a explicar en este yacimiento se corresponda con el expediente de patrimonio mundial, por tanto, con el relato que construye la valoración, la fundamentación del valor universal excepcional, y por otra parte, pues da también, en este caso, una ayuda económica para continuar con la investigación, para la cartelería del sitio, para el mantenimiento, etcétera, ¿no? Son dos vías de colaboración. Yo creo que planteado de esta manera es cuando los propietarios se sienten no obligados a tener que hacer según qué, sino con este win-win, ¿no? Con este ganar-ganar por cada parte. Yo voy a hacer un esfuerzo para mejorar la gestión y a cambio voy a recibir una ayuda. Yo creo que esta idea, no la cuestión concreta, sino esta idea podría servir también para Ribeira Sacra. Yo estoy segura. Y además en Ribeira Sacra tenemos
también, pues, la verdad, fue una iniciativa que tuve cuando dirigía lo de la Fundación Juana de Vega, la Escuela Gallega de Paisaje, que fue que la Ribeira Sacra participase, formase parte del itinerario cultural europeo del románico, pues establecer la parte de Lugo lo está asumiendo la Diputación, pero establecer cómo en ese itinerario los recorridos entre las iglesias o los monasterios que se haga, los propietarios por donde se pase, como tú dices, pues que tengan, o los entornos de las iglesias que ya no pertenecen a la iglesia, pertenecen a lo privado, pues entonces se incorporen a una especie de asociación. A mí me parece interesantísimo ese sistema, que tengan acceso a ayudas, que se comprometan al mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? A mí eso me parece, bueno, importantísimo. Desde luego es una pena, Miquel, que no puedas estar aquí y Sí. seguir tomando un café ahora y Sí. seguir hablando de estas cuestiones, pero me avisan de la organización que tenemos que cortar para dar paso a la siguiente mesa de debate. Tendremos oportunidad de seguir en algún foro hablando de estas cuestiones. Yo quiero dar las gracias. Me están diciendo que si hay alguna pregunta en la sala. Sí, hay dos. Bien. Sí. Bueno, felicitar a todos los organizadores, darle gracias a la Consellería de Cultura, al Concello de Pantón y a ustedes que están en la mesa. Mi pregunta es, bueno, querría hacer muchísimas, pero para el señor Francisco Silva. En este tema soy una total profana, vaya por delante. Me gustaría saber si su empresa u otras empresas del sector eléctrico tienen algún plan. ¿Qué planes concretos tienen en la Ribeira Sacra? Ya sé que son de beneficiar y de buscar fuentes de energía renovables, eso lo sé, pero yo me refiero concretamente. ¿Hay algún plan concreto, algún proyecto concreto en la Ribeira Sacra? Y dentro de la Ribeira Sacra me interesaría saber en qué concello o municipio. Muchas gracias. ¿Se me oye? ¿Se oye? Sí, sí. Sí. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que en la Ribeira Sacra no tenemos ningún proyecto en este momento, en lo que es la Ribeira Sacra. No sé si en alguna de las zonas de amortecimiento pudiera haber algún parque eólico previsto, pero me parece a mí que tampoco. O sea, no sé, creo que no. Habría que mirar los planos con mucho detalle, pero obviamente procuramos no hacer proyectos. Hay un asunto muy importante que antes de entrar aquí comentamos. Creo que es obvio que, como he dicho antes, que el planeta se calienta, número uno. Es obvio, número dos, que todo el mundo, todas las autoridades, todos los organismos, en fin, repito, quitando los negacionistas que negarán todo y que siempre hay un 10-15%, están de acuerdo en que hay que hacer energías renovables ya, muchas, porque hay que sustituir todos los coches que andan por las carreteras quemando gasoil, todos los coches que andan por las carreteras quemando gasolina, toda la producción eléctrica con gas natural, todas las calderas de gasoil de las viviendas y todas las calderas de gas natural de las casas. Eso es muchísima energía. Si no queremos volver al candil o a la edad de piedra, tenemos que hacer muchas renovables. Eso sería lo primero. Lo segundo, hablo ahora como Iberdrola, mi empresa. Lo que no queremos es problemas, ni con los vecinos, ni con los concellos, ni con las autonomías. Se hacen proyectos de energías renovables donde quieren los vecinos, donde quieren los concellos y donde quieren las autonomías. Donde no se quiere, se cancela el proyecto. Tenemos muchos proyectos, concretamente en Galicia, que por diversas opiniones de alcaldes, vecinos o nosotros mismos se han ido cancelando y se han ido reduciendo. Entonces, proyectos hidráulicos en Galicia en este momento, pues creo que tenemos una estación de bombeo en la zona de Vilariño de Conso, que no es la Ribeira Sacra, 99,9% subterráneo, con lo cual su impacto ambiental es, yo diría que positivo, porque estamos sustituyendo energías fósiles y permitiendo el almacenamiento energético y la producción de más energía renovable,
y de hecho por eso lo acometemos. Y repito, creo que en lo que es la zona de la Ribeira Sacra, incluso su zona de amortecimiento, creo que no hay nada. Repito, a lo mejor hay por ahí algún eólico final, algún aerogenerador que pudiera estar y que si hay no lo quiere el concello, no lo quiere el medio ambiente, no lo quiere, pues se quita o se mueve o lo que haga falta. Esa es la política de la empresa y esa es la política general. No sé si he respondido a la pregunta. También voy a decir dos cosas rápidas. Iberdrola y las empresas serias, diría yo, estamos donde nos quiere la población, en la línea que nos marca la ONU, en la línea que nos marca la Unión Europea. Tengo que decir que, por ejemplo, en Portugal, muy cerca de aquí, hay el río Támega, que nace en Galicia y entra en Portugal, estamos haciendo embalses nuevos, presas nuevas, y se está generando pues una producción hidroeléctrica nueva. Con el gobierno portugués actual, bueno, ahora ya le queda poco a este gobierno, saldrá otro gobierno en las nuevas elecciones, apoyados, repito, por el gobierno, coalición, bueno, gobierno monocolor socialista, con apoyos del Partido Comunista, del Bloco Esquerdas y de otros partidos que hay allí, apoyo pleno a nuevas centrales hidroeléctricas. ¿Por qué? Para favorecer la transición ecológica en Portugal y producir energía limpia y almacenamiento energético que después, gracias a que el mercado eléctrico es ibérico, seguramente se va a utilizar en Galicia, se va a utilizar en el resto de España, se va a acumular. Entonces, la tendencia es hacer mucha renovable para sustituir lo malo, y lo malo son los combustibles fósiles, y se hará donde digan las autoridades autonómicas, locales y vecinales. Creo que nadie se plantea hacer instalaciones cuando la gente no lo quiere, y no sé si, repito, he respondido ahora completamente la pregunta. No tengo nada en absoluto contra lo que están haciendo. Me interesa saber, como persona que vivo aquí, me interesaba saber si había algún proyecto, nada más. Analizar ya lo analizarán los gobiernos locales, los gobiernos autonómicos, las miles de asociaciones. A mí, como persona que vivo aquí, nada más. Gracias. Hai outro turno. Para responder moi brevemente, tamén para Francisco Silva, e que alternativas energéticas recomendaría para unha familia que se quere ir a vivir a la Ribeira Sacra, teniendo en cuenta la problemática de la falta de suministro eléctrico en algunas zonas, con los problemas de alto costo que supondría llevar un tendido eléctrico a dichas zonas y los altos costos de instalar alternativas renovables de uso exclusivo para autoconsumo. Bueno, la pregunta es casi un tratado de problemas energéticos actuales. Yo diría que una familia que se quiere instalar en la Ribeira Sacra, según donde se instale, según donde ponga su vivienda o su explotación económica de vino, de turismo rural o de lo que sea, debería hacer un estudio serio, o sea, con alguien que sepa un poco de los problemas que hay en ese sitio. Hay sitios que estarán cerca de líneas de distribución y seguramente allí lo más fácil será simplemente engancharse a la red de distribución existente. Pues ¿por qué? Pues porque tiene un bajo impacto y porque tiene la electricidad es bastante renovable. En Galicia es muy renovable ya, seguramente el 70-80% de la electricidad ya es renovable, y eso tiene bajo impacto. Si esa granja, esa vivienda, ese hotel de turismo rural o esa bodega está alejada de las redes de distribución, a lo mejor es rentable y conveniente empezar a plantearse un autoconsumo parcial o incluso total. El autoconsumo total, es decir, el estar aislado de la red eléctrica, pues es muy difícil y es complejo. Hay que montar paneles de autoconsumo, eso está claro. Yo recomendaría los paneles de autoconsumo casi en cualquier casa. Yo los tengo en mi casa, en el norte de Galicia, donde hay mucho menos sol que la Ribeira Sacra, y en X años pues se van amortizando y además dan la satisfacción de que tus propios tejados te producen parte de tu consumo eléctrico. A los precios actuales de la electricidad, las amortizaciones de los autoconsumos son más rápidas. El autoconsumo es una alternativa con paneles fotovoltaicos. Los mini aerogeneradores no están dando buenos resultados. Las mini hidráulicas tampoco, tienen muchísimos problemas administrativos y de permisos. Y después hay que instalar baterías. Si uno quiere aislarse bastante o mucho de la red, hay que montar baterías. Y luego, obviamente, el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico es consumidor de electricidad. También tiene una batería que puede ayudar y es la manera
del futuro de trasladarse sin emisiones locales, sin contaminación local y sin contaminación remota tampoco, puesto que el sistema eléctrico es mucho más descarbonizado que el coche de gasolina, el coche de gasoil o la refinería de petróleo, que obviamente no está nada descarbonizada. Entonces, yo lo que recomendaría a estas personas que han expresado, que han hecho la pregunta, es que hagan el estudio, que se estudie caso por caso y seguramente la solución a su vivienda va a ir por la vía del autoconsumo doméstico. He puesto el ejemplo ese de la vivienda bioclimática. Se me ha olvidado también hablar de un tema que a lo mejor mi compañera arquitecta puede insistir más, que es una cosa que se llama la Passive House, las casas bioclimáticas estudiadas para tener unos consumos energéticos muy bajos, casi nulos. A lo mejor es una alternativa muy importante también, junto con el autoconsumo fotovoltaico, junto con el vehículo eléctrico y junto con la conexión a la red si está disponible. Y repito, no sé si he respondido suficientemente y si no, sigo aclarando. Pero la alternativa del Passive House y el consumo energético casi nulo es una alternativa clara. El aislamiento es clave, y además yo la última casa que he hecho, la he hecho en Torrelodones, en Madrid, y recuerdo que dije el aislante de 10 centímetros en las paredes y la constructora me dijo, pues eso no se pone nunca, se ponen 6 centímetros, 10, ¿no? Pusieron 10 y es que el consumo es ridículo. El aislamiento y en los cristales. Hoy en día los cristales se ponen triples. El cristal triple es que y uno lo constata rápidamente. Tú te enciendes en un cuarto de baño y enciendes una vela y te calienta el cuarto de baño, porque como son herméticos no tienen pérdidas por ningún lado, si no hay ventana, ¿no? Pero el aislamiento es clave. Ahí es también donde se debería de hacer una incidencia enorme y debe de haber, lo que tiene que haber es ayudas a chorros para esas cosas, para instalar energía fotovoltaica, para instalar aislamiento y lo que es además genera una riqueza enorme porque genera una cantidad de puestos de trabajo, la rehabilitación y la adaptación en lo que se llama la mejora energética de las viviendas, eso es fundamental. Y en Galicia, que las casas son de piedra y con ventanas pequeñas, lo que pasa es que las ventanas en Galicia tienen muchas pérdidas, pero se pueden hacer sin pérdida ninguna. Y tú enciendes una cerilla y si ese calor no se va, se concentra. Es así de simple, no hace falta ser ningún genio para entenderlo. Y es por donde hay que ir, energías renovables y aislamiento. Sí, sí. Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, buenos días. Buenos días. Más que una pregunta, quería hacer una valoración un poco general. En primer lugar, agradecerte, Ana, tu dirección de la mesa, ha sido excelente. A Isabel le agradezco su explicación. Yo soy un viticultor valenciano, participaré mañana en una mesa sobre territorio sostenible. Me ha encantado su explicación, me he enamorado de la Ribera Sacra. Me parece interesante cuando incorpora lo que son los elementos, los bancales del agua que usted considera a los embalses, una percepción que no se me había ocurrido. Y me parece interesante y también estoy de acuerdo con usted de que el paisaje es dinámico, que ha cambiado, cambiará y continuará cambiando gracias a la actividad humana. Respecto de Miquel, simplemente recordarle que organizamos un congreso en Valencia precisamente sobre el impacto de las energías renovables en los paisajes culturales y invitamos a Rafael Mata y nos explicó el caso de la Punta Nati en Menorca, de lo que era una implantación de una gran infraestructura fotovoltaica que se negoció, se redimensionó. Me ha gustado mucho su intervención, Miquel. Enhorabuena por su proyecto y espero que tengan suerte en su próxima representación. Y respecto a Francisco, no puedo estar más de acuerdo con usted en el tema del cambio climático. Me parece fundamental implantar las energías renovables. Disiento un poco en el tema de lo que sería la implantación. Por ejemplo, nosotros, no me voy a extender porque no es el tema de esta mesa, es energías renovables, pero no a cualquier precio, en cualquier sitio, que es lo que estamos padeciendo en mi territorio. Yo vivo en un territorio vitivinícola,
no es la Ribera Sacra, pero es un territorio que tiene un gran valor y de hecho nuestro vino y nuestras bodegas dependen de ese paisaje. Y ha sido atacado sin piedad por los fondos buitre que están intentando implantar energías fotovoltaicas a cualquier precio, a cualquier sin tener en cuenta la población local, procedimientos básicamente mafiosos. No digo, no es su empresa, pero que al final se ha creado un poco un clima de burbuja. Hemos padecido una burbuja inmobiliaria y ahora padecemos una burbuja de energías renovables. Quería comentarle que es importante lo que usted ha dicho y espero que lo cumpla, sobre todo su empresa, que también tiene proyectos en Alicante y en la parte de Valencia, que sí que realmente se tenga en cuenta el proceso de transformación del paisaje, que como usted ha dicho, la Ribera Sacra se transformó en su día con la implantación del románico, se transformó en su día con la implantación del viñedo, pero claro, no estamos hablando de la misma actividad humana. Una central fotovoltaica de 50, 60, 80, 100 hectáreas, que es lo que se plantea en un territorio vitivinícola. Yo vivo en una masía, ¿de acuerdo? Mi masía no tiene luz, o sea, yo me genero mi propia energía, tengo un nacimiento de agua, o sea, mi casa no tiene ninguna emisión de CO2, mi energía la genero yo, o sea, no puedo estar en contra de mi propia energía. Pero al final, y no me extiendo más, sí que hemos hecho muchos congresos, ha venido gente de fuera, como el señor Mata y más gente, incluso en la universidad, y hablábamos de cómo es posible que nosotros que vivimos en el campo, que somos viticultores, que estamos sufriendo el cambio climático, porque somos viticultores, hacemos aceite, hacemos vino, y cada vez el cambio climático te adelanta la cosecha, tienes nuevas plagas, estemos en contra de esa implantación masiva, sin orden, le repito, mafiosa, porque al final van al propietario, o sea, no van ni al consejo, ni van a la administración, van directamente al propietario para comprarle el terreno a un precio que no le puede decir que no, es una inmoralidad. Y al final un poco es mi reflexión. No es el caso de su empresa, que me consta que intenta hacer las cosas mejor, pero que al final también las fotovoltaicas sí son necesarias, completamente de acuerdo, pero no a cualquier precio. Por tanto, me gustaría que le trasladara este mensaje de la gente que vivimos en áreas rurales, a sus colegas, a sus ingenieros, ¿no? Que sean sensibles. O sea, es un discurso positivo para mí, que sean sensibles y que tengan en cuenta un poco la población de allí. Y disculpen, enhorabuena por la mesa. Ana, si me disculpas, me voy a despedir porque tengo que incorporarme inmediatamente a otro encuentro telemático y me están avisando de que ya llego tarde. Estamos, tanto yo como mi equipo, a vuestra disposición para recibiros en Menorca o venir a Ribera Sacra si os interesa, para que podamos compartir nuestras dos candidaturas y continuar adelante en este proyecto. Muchísimas gracias por vuestra invitación y mucha suerte. Muchas gracias, Miquel. Gracias. Y tenemos que cortar, me dicen, lo siento muchísimo, pero la organización impone los plazos, ¿no? Desde luego yo lo que creo es que tenemos que felicitarnos todos porque haya iniciativas de este tipo en el territorio y que se siga apostando por la Ribeira Sacra de una manera pues activa, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Siento no poder seguir con... Un segundo. A ver. Un segundo muy rápido porque creo que la intervención ha sido muy relevante. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho o has dicho. Solamente una precaución. Hoy en día nadie, ni los más arduos defensores, o casi nadie, defensores de la negación del cambio climático y la oposición a las renovables, por ejemplo, los lobbies petroleros, los lobbies gaseros, los lobbies fósiles, nadie dice no a las renovables. Muchos dicen renovables así no, vamos a planificar, vamos a esperar. Eso en la práctica está retrasando la transición energética en algunos casos y está ocasionando el continuar quemando combustibles fósiles masivamente. Lo importante es recordar que según estamos hablando se está quemando masas bestiales de combustibles fósiles y se está calentando el planeta. Entonces, estoy de acuerdo con la planificación, estoy de acuerdo con todas las sensibilidades al máximo, pero
según la ONU, según los especialistas, hay que actuar con urgencia. Y algunos planteamientos, sí renovables, así no, vamos a pensar, vamos a tal, en la práctica es fósiles sí. Solamente ese comentario. Cuidado con esos planteamientos que a veces bordean lo que dirían algunos líderes de Rusia a favor de que sigamos con el gas y sigamos con el petróleo. Y disculpas y nada más. Y Pues muchas muchas gracias a todos.